Oye, Mau, ¿en cuánto me vas a dar el kilo de aguacate y no me vayas a alburear, cabrón? Te lo voy a dar en $4 el kilo. O más, no sé en cuánto ande por allá el aguacate. ¿Ya con No, ya tarifa con o sin tarifa, tarifa? ya con arancel. Los famosos aranceles, según hoy que estamos grabando, sábado primero, ya entran en vigor. Al menos hasta lo último que supimos del viernes anterior, ¿no? De ayer. Sí, fíjate que a mí me parece que hasta donde tengo entendido, Trump no está utilizando las tarifas simplemente como una forma de hacerse llegar más dinero, en el sentido de cobrar No. como un impuesto fuera de los Ujú. Estados Unidos respecto a los países. No sé si nuestra audiencia está escuchando justamente esto de las tarifas, que seguramente deben de tener a pues muchos empresarios en jaque, aguacateros, quizá personas que tienen algún tipo de industria, bueno, algún tipo de compañía en la industria manufacturera en México, etcétera. Pero ya vimos lo que pasó con Petro. No sé si Ah, te sí. acuerdas, no, lo que pasó ahí con Petro, con Colombia esta semana. Y La, tenemos un claro ejemplo de lo que Fue la podría política de pasar los acá en tuitazos, México. ¿no? En Twitter más básicamente definieron Dale. política exterior y la cambiaron en minutos cada uno de los dos presidentes con esto de que pues Donald Trump ya había insultado antes a Petro, ya le había dicho varias cosas, en su momento le dijo creo que marxista, comunista y así, y cuando Petro le respondió con unos alegatos pues más insultantes. Trump ya también puso ya insultos ya así más fuertes, ¿no? Y esta vez, esta semana, pues fue porque los migrantes colombianos deportados en vuelos hacia Colombia iban, pues, ya sabes, arrestados, ¿no? Esposados. Y pues Petro demandó como esta parte o sea, rechazó el avión que venía y mencionó que pues no iba a aceptar ningún trato así, ¿no? A los colombianos. Y entonces, madres, que ahí a partir de eso, Trump empieza con con la amenaza de subir aranceles, ¿no? Como dices, de poner aranceles a Colombia como una especie de manita de puerco, ¿no? Como una especie de herramienta de presión al gobierno para que se doble. Y al Ujú. final, sí Exacto. acordaron algo que yo creo que fue beneficioso más para Trump, A ¿no? ver, voy a limpiar tantito mi cámara, porque Sí, pero seguimos platicando con nuestra audiencia, nada más déjenme y le quito el ahí polvo. porque ya sabes que cuando Ah, eres la lab se mancha. pero Ajá. Pero bueno, sí, no, tienes razón, esa política tuitazos, ¿qué la onda, neta no? sí, es que es lo que hemos visto con Trump desde 2016. Él básicamente usaba Twitter como una especie de news channel, ¿no? Como una especie de press release oficiales, más allá del vocero de la Casa Blanca en ese entonces, que era un señor. Ahorita la vocera, pues ya es esta chava. No sé si sabías, pero la vocera de la Casa Blanca tiene 27 años. Es una de mi Órale. generación, de hecho más joven que yo. Pero eso sí, es súper conservadora y su esposo tiene 60 años. Republicano, obviamente. Vean cómo dio marcha atrás Mau cuando dijo de nuestra edad y se acordó que yo ya estoy marroquín. Yo ya tengo No, 34. no, pero Así como que es de que mi ella edad sí ya no es que ella es es. centennial, Pero sí, sí ¿no? más o menos. Definitivamente. Exactamente, pero sí más o menos. Eso es de llamar la atención, porque eh, yo creo que estamos hablando, para nuestra audiencia, vamos a hablar sobre las tarifas de Trump. Ya saben que disgregamos, ya saben que Sí. vamos y venimos. Pero me parece bien interesante ir analizando estos elementos de la proyección de la comunicación de Trump. Porque, así como bien mencionó Mau, la primera vuelta de la era Trump, ¿no? Cuando antes de la pandemia y todo este rollo, justamente tuvo una aproximación de gobierno que tiene el mismo estilo ahora, pero Sí. recargado, ¿no? Y lo de esta chica, para quien haya tenido la oportunidad de ver por curiosidad, o casi siempre aparece, ¿no? Ahí en algún tipo de outlet noticioso, cuando está comunicando justamente qué es lo que va a hacer la Casa Blanca y el presidente, etcétera. A mí de lo que más me llama la atención, además de su juventud, que sí, tener 27 años, ser vocera de una de las potencias o la potencia más grande del mundo Ujú. todavía al día de hoy, y me llama mucho la atención, como dices, yo no sabía estos datos personales que son De de llamar la Caroline atención, Levitt. pero también como exactamente, también como el Sí. crucifijo, ¿no? O sea, una persona religiosa, están proyectando evidentemente un gobierno conservador, es lo que vinieron trabajando también en la campaña. Ahí cada quien va a criticar hasta dónde conservadores y en qué Sí. sentido, o retrógradas, o
preservando los valores, no sé, ¿no? Cada quien. Pero sí, como mencionas, Mau, a ver, cuéntanos cómo es que tú Ujú. crees que esta política tuitazos puede afectarnos, pues no sé, sobre todo en México, ¿no? O sea, al final, Sí. pienso yo que México y Estados Unidos tienen la relación más complicada, Ujú. güey, de la existencia. O sea, es Es un matrimonio tóxico. como que tienes una relación. Exacto, güey. O sea, no te puedes ni No, no. divorciar, cabrón, ¿no? Sí, O sea, no. no hay Hay forma de. hijos, y el hijo le quieres cambiar el nombre a Golfo de América, ¿no? Básicamente, cuando se llamaba Golfo de Ujú. México. Pues sí, o sea, esta política a tuitazos nos puede afectar muchísimo, porque al final vivimos en una economía financierista, ¿verdad? Una economía financiera donde los mercados resienten y reaccionan ante comunicados. Y antes era pues ante comunicados oficiales, ¿no? Que si de la Casa Blanca, que si de Palacio Nacional aquí, que si de la Casa Rosa en Argentina, o sea, que eran comunicados oficiales que eran curados no solo por el dirigente o la dirigente, sino por un equipo profesional, visto bueno por el gabinete, por el secretario al que le compitiera y demás, ¿no? O sea, eran comunicados cuidadosamente redactados, cuidados, como para permitir que el mercado siguiera funcionando, ¿no? Y ahora, pues ya no. Ahora es básicamente en el actual ex, lo que era Twitter. eh, el dirigente, o en este caso Trump, puede publicar lo que sea y eso se puede convertir en ley. Es al final el máximo Claro. ejecutor de la política exterior de Estados Unidos, de la política interior también, es el máximo ejecutor, así como Petro también lo es. Y como pues este intercambio de Claro. tuitazos que hubo en la semana entre Gustavo Petro y el presidente de Colombia y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, pues puso a tambalear la economía colombiana. Sin embargo, a raíz de que hubo este acuerdo en el que pues ya aceptaron los aviones de deportados con colombianos ya no esposados, sino ya pues libres, digámoslo así. Eh, la moneda colombiana se apreció. Sí, que qué Se onda, apreció la ¿no? O moneda sea, colombiana. claro, Sí. claro. Sí, fíjate que a mí me llamó la atención. Bueno, aquí para quien es financiero y quiere escuchar esto porque es un tema de Ujú, tarifas o para quien está tratando de entender el tema de los discursos y las narrativas, que es básicamente lo que siempre tocamos en cada episodio, porque es ahí donde está nuestro fuerte. Mau es TikToker muy exitoso. Yo la verdad no tanto, yo nada más ahí de repente saco algo que me parece interesante, pero no tengo esa habilidad. Lo mío es más como el estudio de estos temas, la praxis de eso durante un tiempo en mi vida. Y para quien tiene ganas de ver cómo se hila todo esto, pues es muy interesante porque justamente vivimos en un momento de mucha complejidad, en un mundo mucho más complejo. Yo quisiera relacionar esto que mencionas con cómo percibimos las cosas, ¿no? Yéndonos también un poquito a la filosofía de medios, por ejemplo, teoría de medios de ok. comunicación, que es cómo los mercados financieros, evidentemente, en un mercado financiero estamos hablando de los futuros 6 meses. ¿Qué va a pasar en 6 meses? ¿Qué va a pasar en las siguientes semanas? Y esos son los cambios y las fluctuaciones que hay en los precios. Entonces, cuando el presidente de los Estados Unidos, donde radica la principal bolsa de valores del mundo, la más poderosa también, como dices, es un mundo financierista precisamente porque los Estados Unidos es un capitalismo Ujú, financierista, me parece que lo interesante es ver cómo esto, al igual que en el primer término, para quien estaba en la bolsa en esa época, yo no, pero me han contado y he podido recabar también algo de testimonios e información, que era lo mismo, o sea, era una volatilidad de mm, locos. ¿Por qué? Ya voy a hacer esto, ¿no? Y todo lo que va a hacer un país, pues definitivamente va a afectar sí. a otro. Y es ahí donde podemos comprender el tema de tarifas. O sea, no sé si aquí nos quieras comentar un poco qué significan en Sí. términos generales, ¿no? Yo sé que no eres habanero No, no, o no no, no, estuviste en pero negocios sí. internacionales como algunos de nuestros No, escuchas pero quizá, pero ¿qué es, no? lo vamos a Una poner muy tarifa básico. Digo, cuando arancelaria. dices que vivimos en economías financieristas, financierismo, digamos, se refiere a que hay empresas gigantes que se abren a la compra pública de sus acciones. Sí, audiencia. Entonces, ustedes técnicamente se pueden meter a a cualquier aplicación de traders y compran ahí acciones de la bolsa de la compañía de su gusto y pues se convierten en dueños de una ínfima o muy grande, dependiendo de cuánto le metan, ¿verdad? Una parte de esa empresa. Entonces, es dinero de gente que trabaja en otros lados, que puede trabajar en sectores que son más físicos, por así decirlo, y que meten dinero, inyectan dinero real, digámoslo así,
a una empresa para que suba el valor de esa empresa, ¿no? Bueno, eso es financierismo. Y ahora los aranceles o las tarifas, tarifas viene pues es del inglés tariffs, ¿no? Como se le dice a los aranceles. El arancel es básicamente una especie de impuesto, digamos, que se le cobra a quien está importando algo. Entonces, digamos que yo soy el gobierno de México y de hecho hace poco pasó, hace un año, se le pusieron aranceles a los textiles chinos. ¿Por qué? No es para, Ujú. bueno, la argumentación del gobierno fue para proteger la industria textil mexicana, sobre todo el calzado en Guanajuato, por ejemplo, los textiles de San Luis Potosí, de Aguascalientes y demás, ¿no? Porque pues China tiene pues es una potencia exportadora, la principal del mundo, y pues podría vender el mismo zapato con algunos ya con la calidad muy parecida o mejor incluso que algunos productos mexicanos y de posicionarlos mucho más barato en los anaqueles del consumidor mexicano y pues destrozar al competidor mexicano. Un arancel es un impuesto que se le pone a aquel que importa. Entonces, si yo quiero vender zapatos, me va a salir, con ese arancel me va a salir más caro importar el zapato de China. Porque a mí como importador el gobierno me va a decir, ah, estás trayendo zapatos de China, de 10 pesos que te iba a costar el zapato, ahora te va a costar 12. Y esos 2 pesos extra los tienes que pagar pues al gobierno mexicano. ¿Qué Ujú. hacen generalmente? ¿Qué haría yo, Claro. empresario, digamos, de zapatos? Pues yo subiría el precio de mi zapato a 13, pon tú, para tener una utilidad. Al final lo paga el consumidor. Lo paga el Ujú. consumidor casi siempre. De hecho, es fórmula. Los aranceles no sirven específicamente para castigar al otro país, sino para hacer dinero a partir de los consumidores que deciden comprar productos de otros países. Entonces, ahora que ha estado Claro. Trump diciendo esto, pues, por ejemplo, le va a poner aranceles a todo consumo público, por ahora exceptuando petróleo y gas, porque eso va a entrar se supone que el 18 de febrero, por lo que vi en Reuters. Pero a todo lo demás de consumo público de México y Canadá se le va a poner un arancel de 25% hoy, sábado. O sea, si tú eres de Estados Unidos, o tú, Isma, que estás en Estados Unidos, si tú quieres comprar aguacate, efectivamente te va a salir 25% más caro, pero a ti, porque Walmart o bueno, o cualquier supermercado donde vayas, te lo va a cobrar a ti, porque va a subir su precio. Entonces, eso es un arancel. Sí, que este es un detalle, Sí, ¿no? Este es un detalle, o sea, las empresas, amigos míos, jamás van a absorber el impacto de la no, tarifa. nunca. Lo van a absorber ustedes y nosotros los vamos a absorber como Ujú. consumidores, ¿no? O sea, los clientes van a pagar por los platos Siempre. rotos de las decisiones de tarifas o aranceles. Sí. ¿Cuándo es el Super Bowl, Es Mau? ¿Ya es este domingo el que que viene, o viene? sea, O sea, el de que viene. mañana domingo 2 de febrero en 8. O sea, el domingo 9 de febrero, creo que es. Mira, yo creo que vamos a tener Sí. un buen show a tuitazos también, porque otra cosa que hay que remarcar es que México, por ejemplo, es el país que más le exporta aguacate a los Estados Ujú. Unidos. Es el producto estrella, por lo que pude ver en algún podcast. He estado revisando un par de cosas estos días para poder tratar el tema. Y de hecho hay toda una marca región ya sobre el tema del aguacate en temas de Michoacán. Sí. Sabemos que ahí está la zona aguacatera, ¿no? Por excelencia en México. El tipo de aguacate que se exporta pues es de primerísima calidad. Los aguacates que tenemos en México son una maravilla. Eh, y fíjate que yo intuyo, pienso, ya ves que Claudia Sheinbaum dijo que sí tenían ya un plan A y un B y hasta un C por lo que vayan Sí. saliendo. Y eso me parece muy bueno, ¿no? Y yo sí lo creo de Claudia, Sí. porque pues es una mujer muy esquemática, es una mujer muy ordenada, Ujú. que tiene como que el as bajo la manga, pero además si se necesitan tiene otros dos más debajo de la otra. Y lo que me parece curioso es que si entraran las tarifas arancelarias, que significa todo esto, ¿no? Que tú dices, o sea, le voy a poner un sobreprecio para poder compensar y proteger de alguna manera mi industria textil, mi industria aguacatera, mi industria vinícola, la que ustedes gusten y manden, la de los autos, etcétera. Y de esa manera forzar también de alguna manera al consumidor nacional, es decir, en este caso a los estadounidenses, a que consuman estadounidense, ¿no? Lo que esté hecho en Estados Unidos, lo que va a Sí. impulsar los propios negocios, las fábricas, la cadena de suministro que se mueve dentro de los Estados Unidos y esto hace que precisamente entre comillas y en teoría se debería de quedar más dinero en la propia nación de los Estados Unidos o en un país, el que sea China, si es que impone las tarifas China, etcétera, Sí.
Y a la postre, se supone, eso haría que se dinamice más la economía, se robustezca, pero por otro lado, a mí lo que se me hace bien interesante es que no siempre resulta así, sino que termina siendo un término que suena muy bien, que pareciera ser que impulsa, ¿no? Como este proteccionismo que te hace crecer, pero que a la postre se vuelve inflacionario. Es decir, tú como ciudadano vas a tener pagando cada vez más porque sabemos que ya ningún país es especialista en nada. Somos interdependientes, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la comunicación y de los tweets, creo que a lo que iría yo, no sé cómo lo veas tú, Mau, o nuestra audiencia, es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y si se aplicaran hoy, si hoy entraran los aranceles que se le van a aplicar a México, creo que el 25% y a Canadá otro 25%, curiosamente a China solo el 10% y ahorita entramos a ese tema, es, yo creo que México va a aplicar la venganza del aguacate, güey. Sí, va a ser Yo creo que podríamos todavía, digo, ahorita para estas alturas ya Walmart, no sé, Wholesale Food y que todas estas cadenas, ¿no? De supermercados, que todo el mundo aquí en Estados Unidos dice, el Super Bowl es como el día del aguacate en los Estados Unidos, ¿no? Por el guacamole y es una tradición ya, lo hicieron muy bien los empresarios de mexicanos cuando décadas. hicieron este branding, pero Sí. ajá, de cómo incluso promocionaron ya un comercial en el Super Bowl que son carísimos, ¿no? Pero yo creo que por ahí puede haber un susto a los Estados Unidos. O sea, te voy a quitar el aguacate. Que a mí se me Sí, hace a un ver, o sea, soft power muy cañón. No sé cómo lo ves tú, al Mau. final los aranceles son una manita de puerco, son una forma de presión. Como les decíamos en el episodio anterior, Ajá, a Donald Trump hay que tomarlo en serio, pero no literal. O sea, no literal, porque él sabe perfectamente que hay cosas que ha hecho, hay cosas que ha firmado, que sabe que no se pueden hacer nada más por firmarlo él, que tiene que pasar por todo un proceso, ¿no? Es mucho show. Su presidencia, la anterior fue así, y ujú, esta, con el respaldo ya de un magnate de los medios, como lo es Elon Musk, que ya tiene, pues, no sé si vieron lo del accidente aéreo, digo, no vamos a hablar mucho de eso, pero estos accidentes aéreos que han habido, pues han sido bastante cubiertos sobre todo por anchors, por medios que sabemos que son al final financiados pues vaya, ya por Elon Musk, por el mismo Zuckerberg incluso. Entonces, pues Trump en esta nueva presidencia, pues viene con todo ese respaldo de medios y así hace que su show pues tenga mucho más eco de lo normal. Entonces, cuando dice que estos claro. aranceles vienen, pues su base votante está feliz porque ellos piensan que México va a pagar por ese impuesto extra, ¿no? Que México va a ser el afectado. Y sí, o sea, la industria mexicana evidentemente puede ser afectada, ¿no? Al final, 80% de nuestras exportaciones como mexicanos van para allá. Y como bien dice, el aguacate es así lo principal, pero también estamos hablando que lo siguiente son pantallas electrónicas, son autos también. O sea, si el gringo, Autos, sí, el tema de la industria mucho, automotriz. mucho de Ford, de General Motors se fabrica aquí en México y se manda a Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas obviamente va a afectar al consumidor americano, al consumidor gringo, pero va a afectar también a la industria nacional. De hecho, por ahí General Motors está en pláticas, por lo que leí en reportes de Yahoo Finance, de mover su planta aquí en México, de moverla otra vez a Estados Unidos. Entonces, con eso no solo se van empleos de Sí, General Motors, de la gente que trabaja aquí, sino también proveedores de todas esas empresas que se colocan alrededor. Si ustedes van en Aguascalientes a Nissan, claro, van a ver que alrededor de Nissan hay un montón de empresas de diferentes cosas, ¿no? Que si de cable, que si de cobre, que si de partes plásticas, en fin, todo es para nutrir a esa gran corporación que hace autos. claro, Entonces, eso nos puede pasar. claro. Sí, y fíjate, tengo amigos yo que trabajan en la industria de esa proveeduría hacia lo que es la construcción de un auto, ¿no? O sea, personas que conozco, que son amigos, que me mandan un saludo, que están solamente haciendo asientos en esa empresa donde trabajan, ¿no? Ah, Japonesa, etcétera, le proveen ujú, a Honda o le proveen a la Mazda o etcétera, y solo hacen eso, ¿no? Otros que solamente hacen sistemas de seguridad, sí, otros que solo hacen la suspensión. Estoy hablando en estos últimos casos, pues a lo loco, ¿no? O sea, al final son pequeñas empresas que incluso proyectan su expansión de acuerdo a dónde va a ir la marca con la que ujú, trabajan o con quienes van a poder lograr un partnership o una nueva colaboración de contrato. Obviamente van a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque es mucha inversión, mucha lana. Entonces hay sí como una derrama económica muy grande porque esto es una cadena, ¿no? De sí. integración.
que aquí entraríamos también con lo que buscaría hacer Donald Trump a la postre, y es lo que había dicho, ¿no? ¿Y por qué va a establecer estas tarifas? Pues porque, oye, Mau, ya te me quedaste congelado, no sé si Ah, solo no, soy sí, tú te yo, me quedas, pero a lo mejor ahorita se arregla. Es que tú te o quedaste algo pasó congelado, pero aquí. sí, ya, ya está. Qué caray. Ah, Sí. ya mira, ya sé. Ok. Entonces, fíjate que lo que se me hace interesante es que está haciendo, como dices, la manita Ujú. de puerco, no solamente con los países, sino con su propia gente. Sí, ¿Por qué? Porque justo esto los obliga, o sea, si no salen del mercado, ¿no? Si no, Tesla se come a todo el sector automotriz de los Estados Unidos, porque aquí está casi todo. Y sí, en Alemania creo que tienen una planta y creo que en China otra, pero muy localizados porque ahí mismo surten, ¿no? O sea, ahí dejan ya en el mercado asiático, por ejemplo, los Teslas, etcétera. Y lo que quiere hacer Trump es como lograr que regresen a casa estas compañías para poder, y aquí es donde entramos con ujú, China, esto es lo que me parece el movimiento, el movimiento fino que nadie está leyendo todavía, pero que es como el de mediano y largo plazo, en donde las economías se están replegando hacia sí mismas, audiencia. ¿Por qué? Porque estamos entrando a un nuevo mundo, una nueva dinámica, un ujú. nuevo paradigma, en donde la globalización te ha vuelto tan interdependiente que eres demasiado vulnerable a cualquier circunstancia, dígase una pandemia como lo vivimos, en donde, oye, pero pues si eres el país más poderoso del mundo y no tienes este elemento tan básico como lo es, no sé, papel de baño, no en abundancia. No, pues es que en algún punto, y estoy hablando por hablar, no, no es un caso real, solo es hipotético, es que México, perdón, desde otro país, desde Tailandia, es donde nos mandan el papel de baño, por decirlo así. Pero durante la pandemia se nos acabó el papel de baño porque como era más rentable generar una producción de papel de baño en Tailandia mucho más barato, las empresas estadounidenses se fueron y le apostaron al mercado asiático para producir y luego importar el producto al propio país, donde si el papel de baño te salía en 50 centavos de dólar, tú lo vienes a dar acá en 80 centavos de dólar y con todo y el envío, con todo y la cadena de producción, tú tienes una rentabilidad mucho mayor que si produjeras en tu propio Sí, suelo, por los sueldos primordialmente, por materias primas, que son mucho más baratas en estos países del sur global, por el agua, que obviamente vas a utilizar mucha agua y por eso mejor utilizar la ajena que la propia, ¿no? Si es un recurso ujú, tan valioso. Y todo esto se vuelve, entonces empezamos a entrar en la lógica del por qué se está dando esto, ¿no? Y no sé cómo lo veas tú, Mau, pero yo veo una China que se está replegando hacia sí misma porque está previendo que ante este tipo de acciones que empezaron con el tema del acero y porque sabemos que también China, dicen por ahí, exporta su inflación, ¿no? O trata de contrarrestar como estas balanzas comerciales, mandando más hacia afuera de lo que le importa para poder acumular cada vez más y está comprando muchísimo oro. ¿Y por qué? También es otra pregunta que hay que aclarar. Y es porque cada vez más los países quieren ser autosuficientes, sí, amigos. Cada vez más los países quieren depender menos de los demás para poder tener una mayor certeza de que si hay un colapso global, como lo tuvimos en la pandemia, o sea, no me refiero a ninguna catástrofe que pudiera ser mucho más grave, mucho ah, más grande, pero el simple hecho de lo que vivimos en la pandemia, pues fue un cisne negro, fue una catástrofe que nadie tenía, pues ahora sí que descontada en ningún lado, ni en los mercados, ni en tu casa, ni en tu trabajo, ni cuando te mandaron a hacer home office, o sea, nadie se pudo ujú. imaginar eso y nos trastornó todo, se colapsó el sistema general de importaciones, de exportaciones, cayó el petróleo porque nadie salía, o sea, ¿qué quieren hacer los países hoy? Y a eso voy con lo que está haciendo Trump. Está obligando a sus empresas a regresar y está obligando a sus socios comerciales porque dicen, oye, pero ¿por qué México y Canadá más aranceles todavía? Y a China no, si se supone que es el principal enemigo. Sí, bueno, pero a ver, hay que entender algo. Son tus vecinos y son tus aliados y tú lo que quieres es predominar en ese triángulo. Sí, ser el más grande. Y estás utilizando, tú necesitas utilizarlos, tú necesitas eh, configurar tu plan para ti con dos pedazos de tierra extensiva que tú puedas de alguna u otra manera Sí, aprovechar. Sabemos que no va a ser como que van a ir y te van a invadir. Vivimos en un mundo más civilizado, pero no es, eso no quiere decir que no vivamos en un mundo donde también el más fuerte está tratando de obtener lo mejor del que pareciera ser el más débil, ¿no? Yo me llevo sí, más que tú.
Y esto lo vemos siempre en todos lados, ¿no? O sea, hasta en las oficinas lo vemos, en cualquier lado lo Sí, vemos. pues al final este plan que tiene de lo que ha dicho de comprar Groenlandia a Dinamarca, ¿no? De hacer a Canadá el estado 51, de que México pues al final se doblegue en muchos aspectos, ¿no? O la pequeña invasión o soft O invasion. nuestros amigos que nos escuchan de Mm. Monterrey, ¿no? Que muchos dicen, sí, la secesión, güey, ¿no? O Ah, sea, sí. ya Monterrey va a ser un estado de Estados Unidos, que nos Sí, el estado absorban, por favor. 52, ¿no? Ya Este, con Canadá. es interesante, Pero es también interesante hay el que tomar en fenómeno. cuenta que no solo lo hacen por este tema, sí lo hacen evidentemente para tener esta especie de Lebensraum, ¿no? De espacio vital para Estados Unidos, porque pues en este antagonismo multipolar que ya se tiene con Rusia y que se tiene ahora con China, pues sí necesita, le vendrían muy bien los recursos energéticos de Canadá, le vendría muy bien el acceso al Ártico que proporcionaría Groenlandia y los recursos y la demografía de México le vendrían de lujo y el canal de Panamá, pues ni se diga, ¿no? Sería esta supranación sería la más poderosa del mundo, ¿no? El El super supercombo, combo, sí, porque tendría de el todo. super combo, ¿no? O sea, Bioceánico aparte, o sea, claro, no como China que solo tiene acceso al claro, Pacífico. sería como, claro, y sería al final de cuentas como el asegurarte que como imperio o como nación, que obviamente estás alrededor del mundo con una presencia tremenda, no solamente militar, sino también comercial, que Sí, es lo que también China empezó a competir desde lo de la ruta y el cinturón de la seda y todo este rollo. Creo que habíamos hecho un capítulo al respecto ya hace ya, bastantes años, ya hace más de una década sí, comenzó el proyecto. Entre lo que es África y Asia, y se está expandiendo, ¿no? También queriendo entrar en Latinoamérica, obviamente con doctrina Monroe, ¿no? De América para los americanos, para los estadounidenses, no creen que para nosotros los mexicanos, muchachos. Definitivamente quieren poner y quieren sentar las bases, porque van tarde un poco, de lograr prolongar la supremacía de los Estados Unidos como agente, digamos, sí. rector de un orden que cada vez se nota más multipolar o que intenta ahí como que meterse en un hueco para decir ya somos un mundo multipolar, con Ujú, China, con Rusia, con India incluso que sí, viene detrás. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ahorita Trump? Y otra vez, no es que esté de acuerdo, simplemente estoy pensando como estratega, pues tiene que asegurar la lealtad de quienes van a estar con los Estados Unidos. Y como dijo alguna vez, creo que George Bush, cuando fue el tema de no me acuerdo si fue lo de Irak, ah, sí. Afganistán, pero fue, O estás con nosotros o en están contra de conmigo o nosotros. están en contra de mí. O sea, aquí Sí, no hay, exacto, o sea, aquí no hay de que yo quiero ser aparte, ¿no? O sea, aquí la cuestión es o estás o no estás y partiendo de eso, vamos a tomar decisiones con respecto a tu destino como país. Y me parece que estamos reviviendo esto que es una lógica que no solamente fue de esa época y de este presidente que mencionó, ujú, expresidente, sino que es la lógica del más fuerte en la política y en la geopolítica y en los países y casi prácticamente en cualquier lugar, ¿no? O sea, oye, cuando yo estoy en un enfrentamiento directo contra alguien que está más o menos de mi nivel, ya lo vimos ahorita con sí, DeepSeek, con Red Note, como China empieza tecnológicamente, no es que no habían hecho nada, oye, se lo no, sacaron de la manga, no, no, no. De repente los chinos están muy callados, muy callados, muy callados, desarrollan sus cosas sí. y ¡pum! Sueltan el fregadazo en el mundo, nos sorprenden a todos, Mercados. desestabilizan el Ujú, orden natural de los mercados, el orden natural de un status quo político, económico y evidentemente geográfico, geopolítico, financierista incluso, porque de repente vimos que cayeron las grandes sí. marcas o compañías de inteligencia artificial o que utilizan los chips de Fue, Nvidia, por ejemplo, fue el un propio trillón, Nvidia, y si esto un representa una trillón de amenaza o dólares en no. total lo que se perdió Exacto, de creo que fue todo. la caída más Sí. estrepitosa de la bolsa en toda la historia, lo cual nos deja, o sea, quizá para quien no está metido en los temas de análisis de bolsa o etcétera, pudiera parecer que no hay bronca, mañana se recuperan. Pero no es tan fácil. Un sistema financiero es un sistema complejo en donde, ¿y qué hubiera pasado si hubiera habido el suficiente temor como para que colapsaran en secuencia otras bolsas? O esto hubiera sido el primer crack, o fue, Tal quizá, vez no ya lo lo fue. sabemos. Sí. Quizá esto fue un aviso y fue el crack que en 2, 3, 4, 5 meses va a devenir en un crack real donde entramos en una recesión global o en un default Ujú, financiero. ¿Por qué? Porque aquí lo que parece interesante, en mi opinión,
es que quedó en evidencia que los golpes van a ser muy duros. Pareciera que son suaves, pareciera que es una aplicación llamada RedNote, nada más. Pareciera que Otro solamente ChatGPT. es quién puede Ujú. utilizar un ChatGPT mejor para Sí, no. utilizar. No, no, no. Aquí estamos hablando de dinero, amigos. Aquí estamos hablando de que si alguien es mucho mejor con menos, como todo hacen los chinos a menor costo, mejor te compro a ti. Pues ¿por qué voy a ir a pagar 100 pesos por una coca si tú Gratis me la o estás dando a gratis, 10 pesos y es la misma ¿no? coca? Nada más tiene cambiadas las letras o tiene una... Pero es lo mismo, ¿no? Pues dámelo más barato. Y en un mundo cada vez más precarizado, que eso es lo interesante para el consumidor, claro que esto representa un golpe muy Sí, duro, porque nos estamos moviendo hacia ese tipo de desigualdad, nos estamos moviendo también hacia las empresas en cómo pueden cada vez ser más competitivas con menos. Entonces, el hecho de que Trump, volviendo a lo de las tarifas, imponga esta política de amenaza tarifaria o de aranceles, no es poca cosa. Y no porque sí nos llegue a afectar o no, que evidentemente nos va a afectar si es que entra en efecto al nivel que sea, 2%, 4%, o sea, todo lo que signifique un arancel y una tarifa sí. eventualmente es inflacionario, amigos. Y eso es un peligro para todos, para los Estados Unidos, para cualquier país, para la economía global. Están jugando con fuego aquí, pero están jugando con fuego calculado, en mi opinión, porque lo que quieren es hacer esto un instrumento de negociación. Ujú. Ese es el recurso que Estados Unidos tiene. Dice, mira, ¿cómo ves? Mi mercado ya descontó que yo voy a traer el puño duro de acero. Y mi mercado ya lo sabe, ya lo descontó, ya se cayó la bolsa, pero después de ese bajón ya se estabilizó. ¿Qué le va a pasar Ajá. al tuyo? Sí, ¿Qué van a decir tus empresarios? Se te ve la General Motors. sí. Aguas, porque aquí finalmente quien trae el sartén por el mango sí son los Estados Unidos, es la realidad. Yo creo que México, Canadá, cualquier país que se vea afectado en este sentido, tiene poder de negociación, pero no creo que vaya a tener la última palabra. Definitivamente no. O sea, finalmente hay que aceptar, así es lo que es, que también en esa dinámica de poder, es decir, una dinámica donde dos o más están interactuando, siempre va a haber quien tenga más el sartén por el Ujú. mango que el otro, quien tenga más fuerza y poder, y partiendo de ahí se establece la negociación. Lo cual no significa que no puedas tú ponerte creativo, Sí, estratégico y decir, ok, si ya te voy a ceder tal, o hasta cierto punto tú quieres tal para que quedemos a las mitades, o sea, no te voy a dar lo primero que quieres, pero sé que quieres algo. Vamos a ver cómo yo también logro obtener algo de ti. exactamente. Ujú. Y es ahí donde pienso que necesitamos como mexicanos y como países que evidentemente no tenemos esa fuerza militar, ese poder geofinanciero, Ujú. etcétera, comprender que la dinámica va a ser dura, está siendo dura y apenas cuánto lleva, no lleva ni un mes. Pero necesitamos entrar en la lógica, no sé si de cooperación, pero de colaboración Exacto. estratégica. Sí, La cooperación es dar algo de buena voluntad y por el bien de todos. Y eso en la política raras veces existe, yo digo que no existe en realidad. Es colaboracionismo. ¿Qué hago yo para colaborar contigo que me represente para mí algo de vuelta? Y es ahí donde, no sé cómo tú lo veas, Mau, si quieres darnos sí. ese comentario, ¿qué podría pedir México a cambio? ¿Qué ves tú o qué áreas podríamos decir nosotros vamos a ceder en ciertas cosas? Porque vamos a ceder en ciertas cosas, que no le quede Claro. duda a nadie. ¿En qué cosas? No sé, no soy alguien que esté negociando en la Secretaría de Relaciones Exteriores ni en economía, ojalá, pero ¿qué podríamos nosotros pedir? ¿Dónde ves tú, Mau, que México podría decir, ok, ahí te va esta, pero yo necesito para mi propio crecimiento y si estamos ya, si ya vamos a hacer una región como Ujú. norteamericana, con tres países que es un bloque, ¿qué necesita México de los Estados Unidos? Entonces, qué es lo que le va a pedir México a Estados Unidos, ¿no? En este ir y venir de, ay, bueno, te voy a subir aranceles, ok, sí los voy a aceptar, o voy a aceptar, no sé, no los aranceles, pero otra cosa que quieras a partir de los aranceles, ¿no? Por ejemplo, ser el tercer país seguro, o permitir o hacer más intercambio de información militar, o no sé, qué sé yo, ¿no? ¿Qué es lo que...? Hay dos cosas muy importantes para México en su relación económica con Estados Unidos, que yo creo que son las más importantes.
Uno, y que mucha gente a veces se le olvida, las remesas de los mexicanos. Allá en Estados Unidos estamos hablando de que hay más o menos 10 millones de mexicanos en situación irregular, pero hay 50 millones de mexicanos, o sea, de gente mexicana que trabaja ahí, vive ahí de forma, digamos, regular ya en sus papeles, o que tienen ascendencia mexicana, que sus papás son mexicanos, por ejemplo, entonces pues ellos tienen la doble nacionalidad, en fin. Entonces son 50 millones de personas allá. Es prácticamente la población de Colombia, de México viviendo allá en Estados Unidos. Estas personas mandan remesas generalmente a México, mandan dólares, principalmente los migrantes, ¿no? Y estamos hablando que las remesas llegan entre el 3 al 4% del Producto Interno Bruto Nacional. México es una economía que hace ya varios años pasó el trillón de dólares, que pues, ha estado coqueteando ahí con el top 10, ha estado en el top 10, luego se salió, luego volvió a entrar. En fin, es 3-4% de un PIB de ese tamaño no es cualquier cosa, es una suma de dinero bastante considerable que es inyectada aquí en México para ser gastada, digamos, se derrama, la derrama económica se hace en México porque ese dinero llega a las familias aquí y aquí lo gastan en los comercios. Hay estados como Chiapas, por ejemplo, que casi la mitad de sus ingresos vienen de remesas. Yo no sabía eso, que Chiapas es el principal receptor de remesas y pues Chiapas es un estado, es turístico, sí, su economía se basa mucho en las remesas, en el turismo y en parte la agricultura, sobre todo el café, por ejemplo, pero hasta ahí, o sea, como tal una industria manufacturera no hay, ¿no? Entonces, pues las remesas es parte importante. El otro estado que le sigue es Jalisco, que Jalisco pues ahí ya tiene también otros ingresos más turbios, digamos, por así decirlo, pero también tienen una industria importante, o sea, para que Jalisco sea el segundo receptor de remesas quiere decir que es una cantidad muy importante de dinero. Entonces, México no quiere o no desea que se le ponga algún impuesto agregado a las remesas, cosa que ya ha coqueteado Trump en su momento, de poner impuesto a las remesas, no solo de México, sino de todo el mundo, ¿no? De migrantes chinos, migrantes de la India, en fin. Entonces, a México le interesa eso. Y por el otro lado también, esta parte del Golfo de México, a México le interesa que le llamen como quieran los estadounidenses a la parte del Golfo en su placa continental, ¿no? Que son 12 millas náuticas después de la costa, que hasta ahí le pueden llamar Golfo de América si quieren o Golfo de lo que quieran, pero más allá no, que el Golfo de México no sea considerado Golfo de América en su extensión total del cuerpo marítimo, porque hay algo debajo del Golfo de México que todos sabemos que es muy valioso, que es el petróleo. Y en la parte americana, la parte que colinda pues la costa de Texas, la costa de Florida, de Luisiana, en fin, pues esta parte, estos yacimientos petrolíferos pues ya han sido bastante extraídos, ¿no? Ya han sido bastante consumidos. La placa mexicana, en cambio, sí ha sido consumida, pero no al nivel. Se sabe que por mucho tiempo México ha vivido de los yacimientos que hay cerca de Campeche, pero por ejemplo falta mucho explorar lo que es Tabasco, explorar lo que es la península de Yucatán, explorar también incluso Veracruz y Tamaulipas, que todavía no son explotados. México lo sabe. No es casualidad que esta nueva reforma que ya se aprobó prácticamente con el gobierno de Sheinbaum, que busca revertir lo que fue la reforma energética de Peña Nieto, que abría como tal en su totalidad a la exploración privada de estos yacimientos en México. Lo que busca esta nueva reforma de Sheinbaum es que siga, digamos, el control de Pemex sobre todos estos yacimientos y que haya cierta apertura nada más a la exploración, pero en parte tecnológica, digamos, ¿no? Como para aprovechar esta parte del know-how a lo mejor de grandes petroleras como Shell, British Petroleum, etcétera, pero mantener como el control de los yacimientos bajo observación y bajo total potestad de Pemex, ¿no? Porque Sheinbaum, y bueno, desde antes también lo que fue Andrés Manuel, entendieron bien este espíritu de los tiempos en el cual tú bien señalas, los países están replegando a sí mismos como lo hizo China hace 20 años y están tratando de ser autosuficientes en cuestión energética, en cuestión alimentaria, en cuestión, en fin, en muchas cuestiones. Y esto no se puede lograr si de la noche a la mañana Estados Unidos cambió el nombre de un cuerpo marítimo internacional reconocido desde hace siglos a Golfo de América, coqueteando con la idea, no diciéndolo así explícito, pero sí entre líneas de que tarde o temprano todo esto podría ser nuestro y ya no de ustedes, ¿eh? Ah, Entonces, sí.
claro, Ese es el gran claro. riesgo, ¿no? O Es, sea, yo, al yo creo que es lo final, que quiere México, que no esté en la mesa de negociación. Esos dos, remesas y petróleo. sí, Sí, fíjate que esto es bien interesante lo que mencionas. O sea, para quien no tenga mucho conocimiento sobre los temas de comunicación y percepción, es algo que aquí le movemos muy bien, la verdad. Y me parece sí, que justo va por ahí. O sea, cuando tú empiezas a construir un lenguaje, cuando tú empiezas a repetir una idea, cuando tú empiezas a cambiar justamente la percepción de la historia, es decir, no, esto se llama así ahorita ya. En 20 años eso ya es lo que siempre ha sido. Porque casi nadie nos vamos a ir hacia la historia, a investigar desde cuándo un hombre, quién descubrió sí. primero, qué surgió antes que otra cosa. No, o sea, es un paso a pasito, ¿no? O sea, vamos Ujú. diciendo, oye, fíjate que esto ya se va a llamar como mi territorio. Y al Sí, rato la gente va a decir, pues si ya hasta se llama como el de ellos, ¿por qué no? Y así, sí es de así ellos. funciona el ser humano. O sea, son estrategias de comunicación que eventualmente se pueden consolidar como unas estrategias políticas. O sea, evidentemente esto es una acción política, la comunicación es política siempre, porque busca modificar el entorno, busca establecer mi propia voluntad sobre el otro, sobre el mundo, y en ese Sí, sentido, esta lectura de que ahí andan coqueteando con esa idea o deslizándola pues es efectivamente lo que es, ¿no? Y por otro lado, me parece que sí, que el tema de remesas es interesante. Yo no dudo, ¿eh? O sea, me estoy poniendo a mal pensar otra vez como estratega, y si fuera el estratega de los Estados Unidos sin querer dar ideas, pero no les des ideas. exactamente, pero digo, hay gente ahí mucho más picuda, obviamente, y tienen ya más que Sí, 1000 escenarios configurados, ¿no? Pero más bien pensando que México también los tiene, pero que es lo que habría que empezar a visualizar en México es cómo podemos justamente blindar las remesas, ¿no? O sea, Estados Unidos de repente te dice, ¿sabes qué? No sé si haya leyes que lo protejan internacionales, la verdad es que de eso soy ignorante, pero ¿sabes qué? El dinero que se produce aquí ahora va a tener un impuesto en remesas. Va a haber un impuesto sobre las remesas más abajo o hay un cierto límite donde hasta ahí es libre y lo demás ya vas a tener que empezar a pagar un impuesto porque está saliendo el dinero del país. sí. Entonces, no dudo que haya como algún tipo de referencia en el cual tengas que hacerlo, o al menos porque se supone que si estás trabajando con documentos, pues tienes que pagar tus impuestos en los Estados Unidos. Pero si no, y eso es lo que va a querer hacer seguramente el gobierno de los Estados Unidos, es cómo de todas las personas que están aquí sin ningún tipo de documentación que los acredite para poder vivir aquí y trabajar aquí, cómo al menos yo puedo tomar ventaja de eso. ¿Sí? O Sí. sea, de hecho, si hay programas, tengo entendido que personas que no tienen documentos y si buscan en algún punto, digamos que ya acreditarse como personas que eventualmente sean residentes, etcétera, pero que llegaron de forma no documentada, una migración, digamos que, entre comillas, ilegal, o lo que le llaman ilegal, para quien no me entienda por qué estoy teniendo estos pequeños detalles, pues porque hay que desestigmatizar también lo que significa la migración, ¿no? Es una migración indocumentada, no significa que sea ilegal, la migración es un movimiento humano desde toda la vida, desde que se hicieron las civilizaciones y se expandieron las tribus y se pobló el mundo, ¿no? Pero efectivamente, pues evidentemente quien llega con menos ventajas siempre a un país, y lo vemos incluso en México, con muchas Ujú. personas que vienen sin algún tipo de programa que les pueda apoyar para llegar a instalarse en un cierto sector donde se requiere gente, pues es gente más vulnerable y también eso los pone en peligro, ¿no? Y en el Claro. caso específico de la migración y las remesas, ahí pues yo creo que Estados Unidos podría decir, ¿sabes qué? Para Miguelito un 10%, el diezmo, pásate el 15, pásate el 20%. Sí. ¿Qué haríamos ahí, no? O sea, no habría mucho que hacer, pues el que está mandando va a tener que pagar porque se lo descuentan en el Western Union o yo no sé en cuál de envíos, Ujú. porque el gobierno les pide la retención y la ley aprobó que el propio negocio antes de mandar, de ahí extrae el 10 y va directo al tío Sam, ¿no? Entonces, Sí. de alguna manera pienso yo que las formas de negociación que tiene que establecer el gobierno de México tienen que ser estratégicas, ¿no? O sea, esto, para que haya menos gente allá, necesito aquí parar más negocios. Y la forma más sencilla es
que ese dinero casi siempre viene y tú tienes que entregar estadísticas y se construye casa porque esa persona planea regresar. Entonces no te apures porque planean regresar. O mientras cada vez más gente tenga casas en México, es gente menos vulnerable que va a tener ya un patrimonio asegurado y entonces ahora sí, la mitad de su sueldo no se tiene que ir en una renta o en un Ujú. pagar un día donde vivir, ¿no? Entonces tiene más para gastar en México, el dinero va a fluir más y también eso va a crear más posibilidades de emprendimientos, por ejemplo, o de simplemente reducciones de criminalidad porque te alcanza la lana, o sea, simplemente te alcanza la lana, no hay por qué buscarle Arriesgarte, ahí ¿no? Ujú. las curvas, ¿no? Sí. Entonces, pienso yo que México puede, y obviamente también cualquier país te va a decir, no, eso a mí no me importa, ¿no? Y es más o menos el estilo que hemos estado viendo desde que fue la primera era Trump. Pero yo creo que también es un buen negociador el señor. No, otra vez, no estoy a favor de nadie ni en contra de nadie, pero resalto que sabe negociar, es duro, muy duro, Ujú. y yo creo que la forma de negociar con las personas que son de ese estilo de negociación es con mucha franqueza y de forma muy directa al nivel. No tienes Sí. que ser grosero, no tienes por qué amenazar a nadie, aunque te lo estén diciendo a ti como en forma de amenaza. De hecho, quedas todavía más fortalecido cuando te ven incólume y que simplemente tú no reaccionas. Que tú Sí. tienes tu script, que tú tienes tu forma de ver las cosas y que esto es lo que se busca hacer, ok, esto es lo que puedo dar. No sé si viste o si vio nuestra audiencia Ujú. cómo no sé si es el CEO de SoftBank, de este banco japonés o esta fintech, este, o bueno, creo que sí el CEO, que Ujú. salió con Trump dando pues el espaldarazo a este proyecto, no sé si de Stargate, o que aparte van a Ah, financiar a OpenAI, algo así, esto apenas de hace 2, 3 días, ujú. y que lo agarró así como por la espalda y le dijo, pues chaparrín el señor, ¿no? O sea, el japonés, y Trump pues está mucho más grande y todo, de dimensiones, y como que lo zarandeó, y así le dijo, Ah, no, tú no vas a dar, creo que 100,000 millones de dólares, y creo que le dijo, no, vas a dar 200, comprométete que vas a dar 200. Este señor, pues siendo sí. japonés, con el respeto que se manejan en Japón y la No, es que te cordialidad y los toquen es valores muy de grave ese, de ese allá. respeto, ¿no? Entre Sí, los individuos, sí. pues fue una escena pues muy cagada, güey, en mi opinión, o sea, fue como pues Pues una falta de respeto, obviamente, porque pues hay una sí. cierta investidura que guardar en los medios de comunicación. Pero, me pareció que eso fue el epítome de lo que estamos viendo y de lo que vamos a ver venir. O sea, Sí. no, tú me vas a dar más. Ya dijiste aquí enfrente de todos. Y pues obviamente no va a pasar, o sea, no es como que puedes decir, sí, déjame imprimo más dinero, déjame y le saco al árbol del dinero, bajo otros kilos, pero, pero sí se vuelve como muy... Esto es algo que ya para terminar con este comentario, si quieres ya cierras tu mouth. Sí. Vuelvo a Guy Debord, que dice La sociedad del espectáculo, en donde cada vez la política es más espectacular, ¿no? O sea, se trata más de dar la nota, se trata más de ser el primero que conteste el tuit, aunque esté erróneo. Eh, Ahí se van muchos errores políticos de community managers, por ejemplo, porque están buscando contestar con tal de seguir el flow de la conversación. Están buscando no Sí. verificar nada con tal de ser inmediatistas. Aunque no haya nada que decir, lo que sale primero por la boca, pues seguramente entonces va a estar mal dicho o va a ser no productivo y te va a traer broncas. Entonces, pienso yo que vivimos en la era de la comunicación, eso Sí. definitivamente, pero cuando la comunicación y el espectáculo y la política se juntan, Ya lo oh vimos. amigos, oh amigos, esto se va a poner, además de cosas que no pensamos que podrían ocurrir, se va a poner muy interesante las reacciones que vamos a tener de nuestros líderes, la verdad. Pues muy, muy peligroso porque ya vivimos en esta época bueno, ya desde Obama yo diría, en esta época de los políticos célebres, de las celebridades políticas que ya son, pues ya celebridades, ya no solo políticos, ¿no? Milei en un concierto tocando la guitarra, por ejemplo, este tipo de cosas. Sí, sí, Bueno, Andrés Manuel también, que fue un personaje pues muy carismático, muy ¿no? popular, Más allá de con su formación que fue cuestionada por muchas personas, ¿no? Y demás, él ganó por el carisma, básicamente. claro, Trump, pues claro, ni se diga, ¿no? Una estrella de cine, una estrella de televisión que está ahorita sí, como presidente. Y detrás de él, y ya para cerrar, detrás de él está, pues quien yo digo que también maneja por ahí los hilos del títere, Elon Musk. Elon Musk hace menos de una hora acabo de tuitear
alguien le puso pues esta nota de que México acaba de hacer la confiscación más grande de la historia de fentanilo aquí en México. Un montón de kilos que No confiscaron, que manches. iban a la frontera, Ujú. ¿sí? Como poniéndole que México o sea, que es el efecto Trump, ¿no? Que México ya está atacando al narco porque Trump los está presionando, ¿no? Que es lo que yo creo que está buscando allá con todas estas Claro, amenazas. Yo creo que Trump con este tipo de notas se puede dar bien servido él para su base votante, pero Musk, que va todavía más allá, que ya tiene una agenda supremacista, incluso racial, en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, sino con los apoyos que ha dado, acaba de postear en Twitter una respuesta a eso y puso que muy bien, pero que él dudaba que no se va a poder extinguir el problema del fentanilo sin una intervención directa de las fuerzas militares de Estados Unidos. Así puso. Entonces, pues te órale. quedas así, o sea, Musk al final es, yo creo que algo así como el principal advisor, ¿no? El principal consejero en la corte de Trump, por Claro, así decirlo, es quien le está soplando aquí en la oreja de que déjame a mí hacer Stargate, ¿no? Déjame estar en esto también, déjame meterme claro. contra China en esta carrera de la inteligencia artificial, todo este tipo de cosas Que y fíjate pues que sí da miedo. a mí me parece, subí ahí un TikTok haciendo una explicación un poco de lo que para mí la figura de Elon Musk significa en el ahora gobierno de los Estados Unidos en esta nueva administración. Y creo que es una cuestión de innovación en la comunicación política y también en la estrategia, ¿eh? O sea, siempre Sí, han existido los emisarios fuera del aparato gubernamental legalmente condicionados por las regulaciones de los propios burócratas de un gobierno. O ujú, sea, me sí, explico en algo. En México, por ejemplo, tú puedes estar en el gobierno mexicano, pero si te cachan que en tus horarios de trabajo estás haciendo el trabajo de tu empresa, pues evidentemente, ¿qué onda, no? O sea, sí, te vas para atrás. Sí. pues sí, porque supone que te están pagando por una jornada, o sea, entras en los términos legales. En cualquier Ujú, gobierno es lo mismo. Pongo el ejemplo ahí porque yo he trabajado en gobierno y en México así pasaba, ¿no? Cuando yo no podía tener yo, no sé, ahorita vengo, déjame ir a atender mi changarro y mientras me hago del erario. Sabemos que esto puede suceder y sucede, ¿no? Pero finalmente no debería de ser. ujú, Entonces, lo que ocurre es que acá también más o menos Elon Musk es como el que puede dar el piquete, o sea, el que sí, aguijonea, y no hay consecuencias diplomáticas porque el señor no forma parte oficial de la estructura, digamos, ejecutiva del gobierno. No sé Dodge cómo sí, esté no. ahí en el panorama burocrático y etcétera, pero no representa ser algo hacia afuera. Es una No es Marco cuestión Rubio, interna de los ¿no? Estados Unidos, exactamente, o Ujú, sea, no tiene una voz oficial como en relaciones exteriores o como lo quisiera sí. ver alguien así. No es un canciller. Entonces, lo que sí es una persona que puede ir avanzando agendas, que puede ir tentando el agua, que puede ir apuntalando la estrategia del propio gobierno o al revés, ser punta de lanza en lo que el gobierno después querría indagar o hacer o meter una agenda. Con esto no estamos diciendo que vaya a ocurrir algo en México, pero sí que es interesante cómo en la comunicación el simple hecho de que ya tienes a otro personaje, digamos, lateral o paralelo, Sí, tienes que escucharlo, o sea, tienes que saber qué está diciendo, porque como bien mencionas, es quizá el principal asesor de Donald Trump ahorita, o al menos a ojo de todo el mundo, y todo el mundo ya lo interpreta así, ¿no? O sea, no por nada, cuando llega Trump al poder, ¿cómo creció Tesla en el mercado financiero? O sea, su precio, su muchísimo. acción de precio dio un salto de reflejo, ¿no? O sea, dices, ¿qué es lo que dice el mercado? Bueno, el mercado está interpretando que se va a beneficiar de la era Trump. Así es. Tesla. No hay otra explicación. O sea, no ha cambiado nada fundamentalmente en la empresa, pero se percibe algo en el mercado. Y el mercado siempre tiene la razón. Entonces, pues yo con eso cerraría. Está muy interesante Ujú. para quien quiera seguir este tema. Yo creo que va para largo. Este es el inicio del cómo se opera la comunicación y cómo esta manita de puerco que mencionaba Mau, me parece que lo vamos a ver en todo el mundo durante un buen rato hasta que ya digamos que se gaste la estrategia o la herramienta y vendrá una nueva. Y con ese último comentario, pues ya es momento de cerrar este chisme político. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Bye.